Hola de nuevo. En esta ocasión hablaremos de la parte 3 del tema 1 de química de suelo, que trata sobre el equilibrio químico. Los puntos a desarrollar son el equilibrio químico y las reacciones ácido-base y de óxido-reducción, las reacciones de solubilidad, de hidrólisis, de formación de complejos y pares iónicos. Antes de explicar el equilibrio químico, vamos a repasar algunas nociones sobre las soluciones. Las soluciones se definen como mezclas homogéneas de dos o más sustancias, cuyas propiedades son uniformes en todas sus partes, es decir, ellas constan de una sola fase. En las soluciones se distinguen esencialmente dos tipos de componentes. Uno de ellos es el solvente, que es la sustancia que está presente en mayor proporción. El otro componente o componentes son los solutos, que son las sustancias que están presentes en la solución en menos proporción. En el caso de las soluciones en las que una de las sustancias que participan es el agua, se considera que el agua es el solvente, aunque se encuentre en menor proporción. La concentración de una solución es el contenido de soluto que hay en la misma. Se suele referir a las soluciones como soluciones diluidas o soluciones concentradas, pero estos términos son relativos. Si queremos expresar cuantitativamente el contenido de soluto en una solución, debemos usar algunas de las unidades que se han definido con este fin. Por ejemplo, la molaridad, la molalidad, el porcentaje en peso, el porcentaje en volumen y el porcentaje peso-volumen. Antes de comenzar a explicar las unidades en que puede expresarse la concentración de una solución, es conveniente aclarar algunos conceptos relacionados. Comenzaremos con el concepto de mol. Un mol es la cantidad de materia que contiene el número de Avogadro de partículas. Y el número de Avogadro es constante y es igual a 6,022 por 10 a la 23. Es un número muy grande de partículas. De modo que se puede hablar de un mol de átomos, un mol de moléculas, un mol de iones, de electrones o de cualquier otro tipo de partículas. Así como decimos que una docena son 12 unidades, también podemos decir que un mol son 6,022 por 10 a la 23 unidades. Entonces, un mol de átomos son 6,022 por 10 a la 23 átomos. Un mol de moléculas son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Un mol de iones sodio son 6,022 por 10 a la 23 iones sodio. Pero ¿cuál será en su conjunto la masa de ese número tan grande de partículas? Pues se ha comprobado experimentalmente que un mol de átomos de cualquier elemento tiene una masa en gramos que es numéricamente igual a su masa atómica. Por ejemplo, la masa atómica promedio del carbono es 12 unidades de masa atómica. Entonces, la masa de un mol de átomos de carbono es 12 gramos. Es decir, la masa de un mol de átomo es igual a su masa atómica, pero expresada en gramos y no en unidades de masa atómica. Un mol de moléculas de cualquier compuesto tiene una masa en gramos que es numéricamente igual a su masa molecular. Por ejemplo, la masa molecular del dióxido de carbono es 44 unidades de masa atómica. Entonces, la masa de un mol de moléculas de dióxido de carbono es 44 gramos. La balanza se puede utilizar para medir moles de elementos y compuestos.
Ya que está expresada en gramos, podemos utilizar la balanza como instrumento. De lo que acabamos de ver, deducimos que hay una relación entre la masa de un mol y el número de partículas que contiene. Pero veámoslo en un esquema. Un mol de átomos de carbono contiene el número de Avogadro de átomos de carbono. Pero también un mol de átomos de carbono pesa 12,01 gramos. Quiere decir que en 12,01 gramos de carbono hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Un mol de moléculas de dióxido de carbono contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono y pesa 44 gramos. Entonces, en 44 gramos de dióxido de carbono están contenidas 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. O viceversa, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono pesan 44 gramos. En esta lámina también se ilustra la relación entre la masa de un mol y el número de partículas que contiene. Aquí lo tenemos para distintas sustancias. Por ejemplo, cuando hablamos de un mol de azufre, en este caso un mol de azufre, estamos diciendo que esa es la cantidad de azufre que contiene el número de Avogadro de átomos de azufre, pero su masa es 32 gramos, porque esa es la masa atómica del azufre. Un mol de hierro es la cantidad de hierro que contiene el número de Avogadro de átomos de hierro, y su masa es 55,6 gramos. Un mol de zinc es la cantidad de zinc que contiene el número de Avogadro de átomos de zinc y su masa es 65 gramos. Y en el caso de un compuesto, como el agua, un mol de agua es la cantidad de agua que contiene el número de Avogadro de moléculas de agua y su masa es 18 gramos. La masa molar de una sustancia es la masa en gramos de un mol de esa sustancia y se expresa en gramos por mol. Las masas molares de los compuestos se obtienen al sumar las masas atómicas de todos los elementos que aparecen en su fórmula química. Por ejemplo, para calcular la masa de un mol de sulfato de aluminio, sumamos las masas molares, las masas molares de cada uno de los elementos que forman el sulfato de aluminio. Pero para ello debemos buscar primero cuáles son las masas atómicas del aluminio, del azufre y del oxígeno, expresadas en unidades de masa atómica. Buscamos estas masas y luego procedemos a calcular la masa de un mol de sulfato de aluminio. Sumamos 2 veces la masa atómica del aluminio, porque en la fórmula del sulfato de aluminio vemos por este subíndice que hay 2 moles de aluminio. Entonces colocamos 2 veces la masa atómica del aluminio, más 3 veces la masa atómica del azufre, porque el número 3 fuera del paréntesis multiplica los subíndices de los elementos que aparecen dentro del paréntesis. Entonces 3 veces la masa atómica del azufre, más 12 veces la masa atómica del oxígeno, que serían 3 por 4, 12 átomos de oxígeno. Entonces 12 veces la masa atómica del oxígeno. Sustituimos cada una de estas masas por su valor y la sumamos y tenemos 342,15 gramos por cada mol de sulfato de aluminio.
Esa sería entonces la masa molar o, lo que es lo mismo, la masa de un mol de sulfato de aluminio. Vamos a considerar ahora las unidades de concentración de las soluciones. Comenzaremos con la molaridad. La molaridad o concentración molar es el número de moles de soluto contenidos en cada litro de solución. Podemos expresar la molaridad como una ecuación de la siguiente manera. M, que representa la molaridad, es igual al número de moles de soluto dividido entre el volumen en litros de solución. Para preparar una solución de una molaridad determinada, se calcula primero el número de moles de soluto que debe contener ese volumen de solución. Para calcular el número de moles, despejamos de la ecuación de molaridad el número de moles. Y eso nos da que el número de moles es igual a la molaridad por el volumen en litros de la solución. Una vez que hemos calculado el número de moles, determinamos los gramos que están contenidos en ese número de moles, teniendo en cuenta que un mol de esa sustancia tiene una masa que es igual a su masa molecular expresada en gramos. Luego se pesan los gramos calculados y se disuelven en el volumen correspondiente en un matraz aforado o balón volumétrico, como aparece en la figura. Pesamos la sustancia y la transferimos a un balón con ayuda de un embudo. Agitamos un poco y llevamos el volumen total a la marca o aforo que aparece en el balón. Y luego mezclamos. Un ejemplo. Si se quiere preparar 500 mililitros de solución 0,2 molar de hidróxido de sodio, calculamos primero el número de moles, multiplicando la molaridad por el volumen. La molaridad final queremos que sea 0,2 moles por litro. Y el volumen final 500 mililitros, pero debemos expresarlo en litros, entonces 0,5 litros. Eso nos da 0,1 mol. Un mol de hidróxido de sodio pesa 40 gramos. Entonces, 0,1 mol de hidróxido de sodio serán 4 gramos. Para preparar la solución se disuelven 4 gramos de hidróxido de sodio en agua, en una pequeña cantidad de agua, por ejemplo 100-150 mililitros. Se disuelve, se permite que se enfríe un poco esta mezcla, porque el hidróxido de sodio libera calor cuando se disuelve. Y luego se traslada esta mezcla a un matraz aforado. Cuantitativamente, con ayuda de una piseta y un embudo, se lavan las paredes del beaker en donde se preparó la mezcla y se completa el volumen de la solución en el matraz aforado a 500 mililitros. La solución resultante es 0,2 molar. Otra unidad es la molalidad. La molalidad es el número de moles de soluto por cada 1000 gramos de solvente, como lo vemos acá en la figura. Vemos que son X moles de soluto disueltos en la cantidad de solvente conveniente, de manera que esos moles de soluto correspondan a la cantidad de mol en 1000 gramos de solvente. Podemos expresar la molalidad con una ecuación diciendo que M minúscula, la molalidad, es igual al número de moles de soluto por cada kilogramo de solvente. Un ejemplo.
preparar una solución de hidróxido de sodio 0,1 molar. Un mol de hidróxido de sodio pesa 40 gramos. Para preparar una solución 0,1 molar, necesitaríamos entonces 4 gramos de hidróxido de sodio. Se pesan estos 4 gramos de hidróxido de sodio en un vaso de precipitado o beaker y se disuelven gradualmente en 1000 gramos de agua. Así habremos preparado una solución 0,1 molar. La molaridad se diferencia de la molaridad en el hecho de que la molaridad se refiere a la cantidad de soluto en 1 litro de solución, mientras que la molaridad se refiere a la cantidad de soluto por cada 1000 gramos de solvente. Otra de las unidades es el porcentaje en peso, también conocido como porcentaje peso-peso. El porcentaje peso-peso es la concentración de una solución referida a la cantidad de gramos de soluto que están contenidos en 100 gramos de solución. Expresada en forma de ecuación sería la masa de soluto en gramos dividida entre la masa de solución también en gramos, y eso se multiplica por 100. Por ejemplo, para preparar una solución al 2% peso-peso de sulfato de cobre 2, se pesan 2 gramos del sulfato de cobre en un vaso de precipitado y se le agrega poco a poco la cantidad de agua necesaria para completar 100 gramos de solución. Estos 100 gramos son 100 gramos totales. Deben incluir al soluto y al solvente. Seguimos con otra concentración, otra unidad de concentración, que es el porcentaje peso-volumen. La concentración de una solución expresada en porcentaje peso-volumen indica los gramos de soluto que están contenidos en 100 mililitros de solución. En esto se diferencia del porcentaje peso-peso. En el caso del porcentaje peso-peso son los gramos de soluto contenidos en 100 gramos de solución. En cambio, en el porcentaje peso-volumen son los gramos de soluto contenidos en 100 mililitros de solución. Expresado en forma de ecuación, sería el porcentaje peso-volumen es igual a la masa de soluto en gramos dividida entre el volumen de solución expresado en mililitros. Y ese cociente se multiplica por 100. Para preparar una solución cuya concentración esté expresada en peso-volumen, procedemos como se ve en esta figura. Por ejemplo, si se pesan 5 gramos de soluto, como tenemos acá en esta figura, se pesan 5 gramos y se trasladan a un matraz volumétrico adecuadamente con su embudo y la ayuda de una piseta, se disuelven en agua y luego se completa el volumen total a 500 mililitros de un matraz aforado. La solución resultante es 1% peso-volumen. ¿Por qué es 1% peso-volumen? Porque ella contiene 5 gramos en 500 mililitros. Lo que quiere decir que en cada 100 mililitros tiene 1 gramo. Por eso es 1% peso-volumen. Otra unidad es el porcentaje volumen-volumen. La concentración de una solución expresada en porcentaje volumen-volumen indica los mililitros de soluto que están contenidos en 100 mililitros de solución. Entonces el porcentaje volumen-volumen se calcula dividiendo el volumen de soluto en mililitros
entre el volumen de solución, también en mililitros, y el cociente se multiplica por 100. Para preparar una solución acuosa, por ejemplo, 20% volumen-volumen de un determinado soluto líquido, se miden 20 mililitros de ese soluto con una pipeta volumétrica o pipeta aforada. Y esos 20 mililitros se transfieren a un matraz aforado de 100 mililitros. Y luego se le agrega la cantidad de agua necesaria para alcanzar el aforo o la marca en el matraz aforado. Y se mezcla bien. Repasemos algunos puntos clave. Las soluciones son mezclas homogéneas de dos o más sustancias. Un mol es la cantidad de materia que contiene el número de Avogadro de partículas. Un mol de un elemento o un compuesto tiene una masa en gramos que es numéricamente igual a su masa atómica o molecular según sea el caso. La masa molar de una sustancia es la masa en gramos de un mol de esa sustancia, expresada en gramos sobre mol. La molaridad es el número de moles de soluto contenidos en un litro de solución. La molaridad es el número de moles de soluto por cada 1000 gramos de solvente.